Pues vamos a entrar con Lev Velázquez, el doctor Lev Velázquez, que nos da mucho gusto que nos esté acompañando. No es la primera vez, ya han sido varias veces que es un referente para nosotros. Y ahorita que está la discusión álgida, pues qué mejor que tenerlo acá para poder platicar acerca de pues toda esta campaña, una infodemia tremenda con respecto de una satanización de los libros de texto y también esto que pues la escuela, la nueva escuela mexicana. Así que vamos a platicar con él, ya lo estamos viendo ahí a cuadro. Lev Velázquez, nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando, Lev. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. A mí también me da mucho gusto estar por acá de nuevo con ustedes y con la audiencia. Pues gracias, Lev. Pues Lev, hay dos temas que quisiéramos abordar, bueno, tres que quisiéramos abordar contigo. El uno es un balance que puedas tener y el balance que pueda tener la CENTE con estos nuevos libros de texto gratuitos, la nueva escuela mexicana. Hay una campaña intensa de los medios corporativos para tratar de desacreditar. Hay incluso amparos y hay algunos gobernadores que han amagado con impedir que se entreguen estos libros de texto. Esa sería en un primer pase. ¿Cuál es el balance que ustedes están haciendo de esta situación? Bueno, aquí comentarte, Ernesto, que en este momento, siendo que no soy parte ya de la dirección sindical, mi opinión será como la de un maestro y un militante de base que pertenece a la CENTE, pero no, digamos, A la nombre de la CENTE. posición, no Claro, a nombre de la CENTE. Sí, muy claro. bien. No, te Lo agradezco la que precisión, sí. Claro, lo que he observado a través de los posicionamientos que ha realizado la coordinadora es que hay distintas posiciones conforme a los estados. Pero una cosa que me pareció fundamental dentro de la coordinadora y que se comparte es que los libros de texto gratuitos y públicos son un derecho de las niñas y de los niños y que hasta hoy nadie se ha manifestado por arrancarles las páginas, quemarlos, impedir que lleguen a las escuelas, y eso me parece fundamental. Todo lo contrario, la posición de la coordinadora es justamente la reivindicación del libro de texto como una conquista histórica del pueblo mexicano que en efecto es inédita para muchos de los países del mundo. La otra es que por supuesto, también se hace un distanciamiento de las posiciones que tienen los grupos ultraconservadores, particularmente la Unión Nacional de Padres de Familia, que tiene antecedentes en los que se les ha relacionado con su vinculación al movimiento cristero y en este periodo trágico de la historia mexicana, el hecho de que este movimiento, a partir de este movimiento, se incitó a que mocharan las orejas, las lenguas, golpearan a los maestros que promovieran la educación laica que se estableció en el periodo postrevolucionario y que hoy, bueno, pues salen a colación justamente con visiones confesionales, queriendo poner límites a la ciencia, a los avances del conocimiento, con posiciones oscurantistas basadas en prejuicios religiosos. Creo que ahí hay otro distanciamiento importante y en todo caso, la distinción o la diferencia que se puede establecer con la nueva escuela mexicana es en tanto que en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hay una serie de proyectos alternativos que se han trabajado desde hace varias décadas y que han colocado muchas de estas herramientas, de estos elementos que aparecen en la nueva escuela mexicana, pero que bueno, ahí ya se tiene una trayectoria a la que no se podría renunciar, y en esto pues creo que muchos podríamos estar de acuerdo. No se puede renunciar a lo que se ha hecho durante muchas décadas como contraposición al el neoliberalismo educativo para hoy adoptar
de manera completa, digamos, lo que se establece en la nueva escuela mexicana, dado que, bueno, pues hay una experiencia innegable en la que los maestros y las maestras de la CENTE, pues tendrá que continuar con sus proyectos alternativos de educación que colocan elementos, pues muy importantes para hacer una transformación que tome distancia de estas percepciones del neoliberalismo educativo. Ya, gracias, Lev Velázquez. Esta situación que también se ha manejado mucho y que sigue en distintos medios de comunicación, este virus comunista que esta campaña que inició TV Azteca y que luego se expandió en otros medios de comunicación en cadena nacional, ¿qué de lo que hayas podido alcanzar a revisar? Creo que todos andamos dándole una revisada, pero pues es mucho trabajo ahí todavía, pero desde lo que hayas podido o hayan alcanzado a revisar ustedes, ¿qué de comunista tienen los libros de texto gratuitos, Lev? Pues no tienen nada de comunistas, Ernesto. Me parece que los debates están en otro lado. Ahí se habla de derechos fundamentales que se están discutiendo en otras agendas, o que estos elementos de derechos de las personas se discuten también en otras agendas, ¿no? Por ejemplo, en la agenda del 2030 o de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, se habla de reducir las desigualdades, se habla de la equidad de género, se habla de la salud, se habla del cuidado del medio ambiente, se habla de estas cuestiones que no tienen que ver con una perspectiva comunista, ¿no? Eso me parece una versión totalmente, pues, no solamente desinformada, sino de mala intención por parte de estas televisoras como TV Azteca, a la que se han incluido, bueno, otras televisoras también y otros medios de comunicación. Yo creo que ahí lo que hay es una perspectiva de derechos humanos que se está colocando hoy en el debate nacional y que se viene colocando también en el debate internacional desde hace mucho tiempo, como el reconocimiento de la diversidad de género, entre otras situaciones que me parece importante que aparezcan ahí. Pero que en los libros de texto se hable de la teoría marxista, que se incluya una perspectiva de la historia en donde se trate de dos polos en contraposición a lo largo de la historia, díganse el proletario y las burguesías, y que ahí se adelante que la aspiración histórica del pueblo tiene que ser llegar al socialismo y transitar a una sociedad comunista, pues eso no lo vamos a encontrar definitivamente en los libros de texto. Creo que las versiones de estas televisoras tienen otras intencionalidades que ya ustedes han hecho saber muy bien, que se relacionan con intereses por una parte económicos, ¿no? Las empresas editoriales están perdiendo 1.500 millones de pesos que hoy el Estado decidió pues aplicarlos a sus propias imprentas y seguramente subrogar en imprentas más pequeñas. Tiene que ver con el pago de impuestos al que no están acostumbrados empresarios como Salinas Pliego. Tiene que ver con que le hayan quitado o que no haya sido su banco, el Banco Azteca, a través del que se distribuyan los programas sociales. Tiene que ver con que hoy no es el empresariado, que hoy no son los organismos económicos de la globalización conducidos por los empresarios los que están definiendo, digamos, cuál es la política educativa y particularmente cuál es la política educativa que llega hasta las escuelas de nuestros hijos. Ya, gracias, Lev. Lev, en distintos sexenios también, pues es común que haya algunas modificaciones en la parte de los textos del libro gratuitos. Desde tu valoración y con este nuevo modelo, esta nueva escuela nacional mexicana, ¿es el cambio que podríamos decir que es
más radical, en el buen sentido de la palabra, estas modificaciones, estos libros de texto? ¿Consideras que es un salto importante o es simple y llanamente un proceso que parece pues normal y que ya se ha visto y tal vez no con tantos reflectores antes? Bueno, creo que tiene que ver con las dos cosas que tú comentas. En algún sentido son ciertas, ambas, aunque parezca esto una contradicción, porque estos debates en torno a nuevas formas de aprender, o bueno, formas de aprender más activas, formas del aprendizaje integrales, problematizadoras, que no se sustenten en la sola idea de tener que memorizar conocimientos que vengan parcializados o segregados en disciplinas, en materias. Creo que estas formas de aprendizaje se han venido debatiendo desde hace muchos años. Insisto, en lo que respecta a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues lo hemos hecho por lo menos desde hace unos 30 años. Hay escuelas como la Escuela PAI2, que se establece ahí en la Ciudad de México, que tienen haciendo esto 50 años. Entonces, me parece que en efecto hay toda una serie de experiencias que aportan a que hay una línea que rompe con el conocimiento que simplemente se memoriza, con el conocimiento que se parcializa, con un conocimiento más operativo, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, por supuesto que implica un rompimiento con lo que se había hecho ya en el sistema educativo nacional mexicano. Es decir, ahí en el sistema educativo nacional, el aprendizaje por proyectos, salvo en el caso de preescolar, que trabajan por proyectos, salvo en el caso de preescolar, que trabajan en una evaluación formativa en la que no se establece un número, en las primarias y en las secundarias, en todas sus diferentes modalidades, hay un rompimiento porque a lo largo de los años el maestro había sido visto como un operador, como un instrumentador de libros de texto y del currículo, que no tenía ninguna posibilidad o no se le asignaba, digamos, no se le dotaba de alguna posibilidad de que estableciera una autonomía curricular, una autonomía profesional para que contextualizara los saberes, los conocimientos. Y que hoy se diga en la nueva escuela mexicana, me parece una cuestión muy importante. Que hoy se establezca ya a través de la nueva escuela mexicana, que se rompe con este esquema de segregación de los conocimientos y de las distintas disciplinas o materias, pues me parece un avance fundamental, porque es algo que se viene debatiendo, analizando, exigiendo en las pedagogías de vanguardia a nivel internacional, que se haga una pedagogía más activa, que se haga una pedagogía que contemple el interés del conocimiento o el interés cognitivo de los alumnos, que se parta de sus realidades, de sus problemas, de sus contextos, que no sean cuestiones abstractas. Nosotros incluso también pusimos como en el centro del debate de la reforma anterior que no podían establecer currículos estandarizados y mucho menos quererlos evaluar de manera estandarizada, y que hoy nos digan es un currículo flexible, son ustedes van a poder, como maestros, me refiero a eso, van a poder aportar, contextualizar, van a poder codiseñar, colocar elementos que no están en el currículo nacional. Me parece que habla de un currículo vivo, de un currículo activo, que no puede ser entendido desde una perspectiva estandarizada, y que eso me parece en todo caso una oportunidad, sí, histórica, y un rompimiento que se establece con las reformas anteriores. Y bueno, pues hay otros debates, ¿no? Que a lo mejor en este asunto no los hemos colocado, de algunas situaciones que tienen que ver con inconformidades de los maestros. Sí, ese es otro tema, pero se agradece mucho que además lo separen, ¿no? Dicen, bueno, esta es una cosa y en esto sí estamos de acuerdo, en estas cosas no estamos de acuerdo por estos motivos, en estas sí, por estos motivos, y es simple y llanamente
el hecho de que se le pueda dar una oportunidad a la palabra, pues vale mucho la pena. Déjame te hago esta pregunta que desde mi punto de vista es una pregunta también estructural importante. Esta nueva escuela mexicana, este modelo de nueva escuela mexicana y estos libros de texto gratuitos se acercan más a las comunidades rurales, a las escuelas rurales, se acercan más a lo que ustedes han trabajado por décadas, por más de 30 años, y que pues siempre ha estado en los medios de comunicación esta campaña de estigmatización de contra la gente, pero que pues nadie está haciendo ese trabajo que ustedes llevan toda la vida haciéndolo, trabajando en las zonas rurales, en las zonas pues donde luego nadie quiere ir, como pasa también con los médicos. En ese sentido, ¿sienten ustedes que se acerca? ¿Qué pasa también con las telesecundarias? Sí, mira, creo que aquí sí tenemos que hacer un distanciamiento en cuanto a cómo se están entendiendo los libros de texto. Los libros de texto, y lo han dicho, lo ha reconocido la propia Secretaría de Educación en estas 2 emisiones ya de las conferencias vespertinas que se han tenido, han sido incluso enfáticos, tanto los investigadores que están acompañando como las profesoras. Ayer profesoras, por fortuna, escuchamos a las maestras, lo dijeron con respecto a los libros de texto. Lo que está ahí, Ernesto, son solo ejemplos. El libro de texto y lo que están mostrando son un ejemplo de cómo se puede trabajar el currículo nacional, los planes y programas de estudio nacionales, cómo se pueden adecuar, cómo se pueden trabajar por medio de proyectos, qué tendrías que hacer un poco para poder introducir nuevos conocimientos, pero no son, no necesariamente tiene que ser lo que se establece en ese libro de texto, porque eso nos llevaría a pensar que el libro de texto es la herramienta o tiene que ser la herramienta central del proceso de aprendizaje, y ahí nosotros cometeríamos un error, todos cometeríamos un error si creyéramos que el libro de texto es el eje fundamental a través del cual los niños y las niñas de nuestro país tienen que aprender. Entonces, en ese sentido, lo que hay en los libros de texto lo podríamos tomar como ejemplo. Sin embargo, por supuesto que tiene carencias, que tiene ausencias. Ahí no se puede establecer todo lo que viene en el currículo nacional. No se pueden plasmar en estas impresiones todas las didácticas de las que podemos echar mano, todas las problematizaciones regionales de lo que podemos echar mano. Entonces, en este sentido, creo que si bien se pueden acercar algunas de nuestras metodologías, digamos, en estos libros también tienen algunas secuelas de visiones que se comparten con el neoliberalismo educativo. Particularmente, yo estuve leyendo uno de los libros de secundaria, donde se habla de esta visión de emprendimiento, de esta visión de desarrollo socioemocional, que va muy bien con el capitalismo actual, de la autorregulación de la explotación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que tomar un distanciamiento. ¿Qué es lo que a mí me parece, en todo caso, lo fundamental? La metodología. Porque en la metodología tenemos la posibilidad, los maestros que somos parte de las resistencias pedagógicas, de decir, hoy tengo la oportunidad sin represión, ¿no? Sin el constante hostigamiento de la autoridad, como tuvimos en el caso de Michoacán, por parte de la autoridad educativa, en el que se nos decía, si ustedes no llevan a cabo los libros de texto oficiales y lo que viene tal cual establecido en el currículo nacional como un programa único, entonces serán merecedores de sanciones que incluyen la posibilidad de que sean ustedes demandados, denunciados ante la fiscalía. Entonces, eso no está presente, todo lo contrario, lo que hoy se dice es, tienen autonomía, y desde esa autonomía creo que nosotros tendríamos que seguir construyendo desde abajo, tendríamos que seguir construyendo desde las izquierdas posibilidades de una educación alternativa, contrahegemónica, que ponga en el centro el desarrollo
del ser humano integral, crítico, participativo, autónomo, como sujeto histórico de transformaciones sociales, y tendríamos que colocar ahí en el centro la vida, la posibilidad también de establecer nuevas relaciones democráticas desde la comunidad, pero también en el contexto global. Entonces, insisto, no es tanto el libro de texto lo que hay que defender, como sí la autonomía docente, la autonomía curricular, lo que se llama el codiseño, lo que se llama la contextualización del conocimiento, que creo que es lo que nosotros hemos estado realizando a lo largo de muchos años dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues sí, la experticia que da trabajar en campo precisamente es esa que está refiriendo Lev Velázquez. Lev Velázquez, doctor en pedagogía, integrante de la CENTE, que hablaste a título personal, como lo aclaraste. Te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a todas y a todos. Que se la pasen bien. Gracias, gracias. Pues Lev Velázquez, un tipo que ha tenido también cargos importantes ahí en la CENTE y que le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada porque, pues sí, es un referente para nosotros desde hace varios años